¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a Cadena Noticias, información real, veraz y accesible. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, les doy la más cordial bienvenida, no sin antes invitarlos que consulten nuestro portal oficial de noticias www.cadenapolitica.com. Ya saben que para nosotros es muy importante estar al tanto de lo que sucede a nivel nacional como internacional y para esto les extendemos la invitación a que nos sigan a través de nuestras distintas plataformas como son Twitter, ahora X, Cadena Política USA, Cadena Política LATAM y por supuesto aquí en Cadena Radio MX. Sabemos que es muy importante construir una sociedad informada. Sin más preámbulo, también quiero aprovechar para invitarlos a que nos manden sus preguntas, comentarios y saludos. Estaremos muy pendientes de todos y cada uno de ellos, ya que tenemos pues un tema bastante interesante, un invitado también igual de interesante que nos está visitando nada más y nada menos que del bonito municipio de Nezahualcóyotl, ¿cómo no? De Nezahualcóyotl para Toluca, la capital mexiquense y para el mundo, y además vamos a estar hablando de un tema pues bastante importante porque pues por ahí algunas personas han escuchado sobre Jerónimo de Mendieta, pero además vamos a hablar de algo que es sumamente fundamental, el poder de la palabra, qué podemos hacer con las palabras, cómo nos llegan. Y de paso también déjenme les platico que nuestro invitado pues también es fundador y presidente de la Fundación Unidos por una Mejor Vida Hace. Entonces pues ahí está. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al invitado que nos acompaña el día de hoy, Edgar Mendieta Gutiérrez. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, Dios. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y poder comentar el trabajo que hemos venido desarrollando. Efectivamente, casi nadie conoce el Códice Mendieta y sobre todo aquí en Toluca. Fíjate que cuando llegó Jerónimo de Mendieta, porque llegó por ahí de 1554 a la Nueva España. Él nace en un municipio que se llama Victoria, en España, en 1525. Llega a Mesoamérica, a la Nueva España, en 1554. Tenía por ahí de 28, 29 años. Jovenzuelo. Joven. Y empieza a hacer precisamente el mandato que tenía de España de hacer el Evangelio. Pero pasa una cosa muy curiosa, porque dentro de la historia que se plantea y platica y plasma, empieza a narrar cronológicamente cuando por ahí de 1573, aquí en Toluca, a espaldas de la catedral, podemos encontrar una capilla antigua de 1575. Hay una placa que ahí lo dice, que es una capilla de la Santa Capilla Abierta de los Otomís. Abierta, ¿por qué? Déjame te platico. Anteriormente, cuando empezaron a hacer el Evangelio, pues la verdad es que tenían temor de entrar a los templos. Entonces se hacía abierto. ¿Sí? Anteriormente, pues todas las ceremonias eran abiertas en el ámbito prehispánico. Y a la llegada de los españoles, destruyen las pirámides y con las piedras que habían construido, construyen los templos. Tal es el caso que podemos ver en el Templo Mayor, en Tenochtitlan, en Tlatelolco y en muchas zonas o vestigios arqueológicos en todo el país. Qué interesante, porque además quisiera preguntarte cómo se da el sincretismo, porque sabemos que de alguna manera pues se critica mucho porque pues no conservan todavía las tradiciones como eran, la cosmogonía, ¿no?, de los antepasados. Sin embargo, pues también mucha gente es lo que comenta, que fue la forma de adaptar de alguna manera y preservar la cultura sin afectar tanto, ¿no?, a la religión, a la Nueva España, como viene con esta visión, y que fue lo que tuvieron como para mantener un poquito vivas las costumbres. Y de alguna manera ahorita pues resulta un poco contradictorio porque pues mucha gente habla, por ejemplo, de las danzas, ¿no?, de la danza de los arrieros, es que no era así, es que esto no era lo que querían decir. Sin embargo, pues se rescata porque gracias a este sincretismo pues todavía conservamos algunas cosas, ¿no? Entonces aquí quisiera preguntarte,
con la figura de Jerónimo, ¿qué es lo que encontraste tú de peculiar para que dijeras, voy a hacer un libro sobre él, ¿no? Voy a trabajar, ¿qué es lo que te movió? Y sobre todo ya cuando fuiste pues metiéndote a la parte del escrito, a la parte de hacer esta conexión, ¿no?, con su vida, ¿qué fue lo que te movió y dijiste, si es alguien importante y no se habla de esta persona? Mira, antes de platicarte este tema, déjame leerte un poema anónimo. Ok. Este poema es un poema náhuatl, nada más que ya está en castellano, y dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Qué bonito. Creo que aquí en claro. precisamente lo que tú me estás diciendo. Sí, sí. Finalmente no fue una conquista. Así es. ¿Qué fue? Bueno, fue una mezcla, un encuentro de dos mundos, y de ahí surge México, de ahí surge nuestro hermoso país. Y lo podemos ver geográficamente, de los orígenes, de los nombres. Y te hablo de Catepec, de Zumpango, de Chalco, de Texcoco, de Toluca, incluso en la Ciudad de México, hablando de Tlatelolco, hablando de Xochimilco, Iztapalapa. Ahí encontramos el antecedente prehispánico. Y cabe señalar que dentro del estudio y la investigación que se realizó, encontramos maravillosas situaciones prehispánicas. Una investigación muy interesante de las deidades, de la cosmovisión, de cómo veían ellos el término de la felicidad. Porque déjame decirte algo, en el lenguaje náhuatl no existe la palabra felicidad. La cosmovisión es distinta. Sí, totalmente. Es en el occidente, y estamos llamando una situación de Confucio, de Grecia, ven una situación introspectiva. Aquí el entorno es, y lo podemos ver en un tema, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, Acomisli. Él nace en 1402 y muere en 1472. Él no ve la religión, ni conoce los españoles. Pero vemos que es un personaje muy distinguido, porque hoy en día te encasillan. Es que tú eres licenciada en Derecho, sí, y claro, no puedes voltear a otro lado. Tú eres de Medicina y concretamente te sí. encajonan. Bueno, déjame platicarte que Acomisli, Nezahualcóyotl, tiene una biografía impresionante. Bueno, era todo. Fíjate que, y aquí es muy curioso el dato, porque hay incluso a modo de meme, ¿no? Que ponen la figura de él y lo ponen así como de, pues ojalá hubiera un rey filósofo poeta, y pues ponen la cara de él, porque dentro de todo lo que era, no, también escribía, digo, tiene poemas muy bonitos, pero además la sabiduría que tenía, y fue el tlatoani, ¿no? Entonces dices, pues la política no estaba desligada en esa época del quehacer literario, de la cultura, porque a final de cuentas, si algo tenemos que voltear a ver, rescatar de nuestras culturas, sobre todo las prehispánicas, es eso, la conexión que tenían con el todo. Y no les resultaba ajeno aprender, dedicarse a cualquier situación, porque era parte de esto. Hoy en día, desafortunadamente, pues entre más civilizados menos queremos aprender, más segmentados estamos, ¿no? Y nos cuesta un poquito de trabajo, pues el ligar y el entender que la historia es parte de lo que somos, que la cultura pues no es nada más irte a tomar fotos a ciertos lugares, que la cultura pues es desde lo que haces, lo que platicas, no lo que construyes. Hoy tenemos una transformación. Así es. Nacional, ¿eh? Y en ese contexto lo vemos también en las áreas políticas, en los gobernantes municipales, estatales, en las propias instituciones. Debemos de voltear en este humanismo que viene precisamente en una transformación que aquí en el Estado de México, actualmente la maestra Delfina Gómez Álvarez
está encabezando precisamente las materias de seguridad, materias de transporte, que muchas veces, concretamente en el Estado de México, había muchos problemas, o hay, y siguen estando, en materia de agua. Entonces, creo que el trabajo que se debe de seguir precisamente es parte de un conjunto de todos, no es uno en particular, sino es que la solución la vamos a tener todos, involucrarnos como comunidad. Y eso es lo que hacían en el ámbito prehispánico. Es que precisamente era una comunidad, era construir. Y además te das cuenta cuando volteas a ver y cuando lees cómo se llevaban, incluso el trato que tenían con las personas. En las guerras. Te voy a platicar. Total, mira, cuéntanos. Hoy en día en la guerra de Ucrania vemos atrocidades, muertes de niños, no respetan. En aquel entonces había una ética. Se respetaban los niños, los adultos mayores, las mujeres, y era entre los guerreros. No, yo creo que en ese aspecto las características van cambiando. Y se va desarrollando un proyecto que va encaminado a entender esta parte de la historia de nuestro país. Hoy en día, si no conocemos este origen, no podemos nosotros tener ese arraigo y esa visión. Y aquí entra justo un problema de identidad, sí, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho, sobre todo en materia de gobiernos, de administraciones, sobre el rescate de la identidad de lo que somos. Pero muchas veces esta identidad pues viene dada por la comunidad donde vives, ¿no? Por el propio nombre, pero a veces hay un desarraigo también de la cultura, y es precisamente porque no hemos... Creo que al inicio, ¿no? ¿De qué conquista se habla? Parece ser que la historia empieza a partir del 13 de agosto de 1521. Así es. No. Todo lo que pasó antes. Creo que desde la cultura madre, que es la cultura olmeca, y te estoy hablando de una situación de 3000 años antes de la era cristiana, en donde ya existía precisamente una cosmovisión y una forma de organización social, política, gubernamental, y que iba en equilibrio, en armonía, incluso con la arquitectura. Y tan es así que en Yucatán, en Chichén Itzá, en el equinoccio, puedes ver lo que es perfectamente luz y sombra de lo que es el efecto que provoca la sombra, la escalinata, o la esquina más bien, mejor dicho, de la pirámide. De tal forma que te voy a platicar algo. ¿Tú has escuchado hablar de Tezcatlipoca? Sí. Okay. A ver, platícame qué es. Bueno, pues era guerrero, ¿no? No, es una deidad. Es el del inframundo. No, mira. Mictlantecutli es el de inframundo, del Mictlán. Sí, es cierto. Y es el espejo humeante. Es precisamente el que da, el que está en todos lados, la deidad que está en todos lados, ¿no? El que está en los mares, en los árboles, en las montañas. Pero entonces no entendía esta parte, ¿no? ¿Cómo es que aparece o se dice que está en todos lados? Porque se dice que Dios está en todos lados, ¿no? Que es omnipresente. Ok. Entonces, entender esta parte fue complejo cuando descubro precisamente que hablan de lo que es la oscuridad, pero también la sombra que te estaba yo platicando de Chichén Itzá, tiene que haber un sol, si no, no hay sol. Claro. Okay. Todos los animalitos, los
los árboles tienen sombra. Ahí está el espejo de Tezcatlipoca. Okay. Está interesante, sí, porque finalmente vemos reflejado en la luz perfectamente tu sombra. Okay. Todo lo que existe debe tener una sombra, Y es como una dualidad. Imagínate esa cosmovisión. Claro. Hace tiempo, porque recordemos que no había espejos, ¿No? utilizaban precisamente la obsidiana. A ver, este reflejo, y además es muy interesante porque somos seres duales, ¿no? Y de repente cuando se habla de la oscuridad, de la luz, pues son contrarios en apariencia porque se necesitan para existir. Es que no hay una contrariedad. Sí, sí. O sea, finalmente todos los días sale el sol. Claro, y se tiene que meter porque así es, si no, no sería posible la vida. Así es. Y esa cosmovisión va ligada con el alma, con el sentimiento, con el aire, con la naturaleza. Y las palabras, ahorita que estoy platicando, que estamos dialogando, van las ondas y llegan a todo el auditorio que está escuchando y pueden comprender esta parte. Entonces, el poder de la palabra no es únicamente el hecho de que nos pongamos a comunicar. Sí, sí. Y te voy a decir algo, mira, para ir yendo en contexto. Te voy a leer otro poema de Nezahualcóyotl, que nos dice: ¿con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir? ¿A brotar sobre la tierra? Dejemos a menos flores, dejemos al menos cantos. Que esto justo nos habla de la flor y el canto. Es una filosofía estoica que nos marca precisamente que todos algún día dejaremos de existir. Y lo que menciona es que por lo menos dejemos flores, por lo menos dejemos cantos, ¿no? Sí, además es una preocupación muy humana, ¿no? La que tenía él en sus escritos, porque no recuerdo cómo se llama este poema donde se pregunta: si yo nunca muriera, ¿no? Si yo no desapareciera. Y esto pues es justamente el pensar de la existencia, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en términos de filosofía. Hoy en día ya no es una discusión, pero sí lo fue en los años 80 en adelante, de sobre si había filosofía mexicana, si los mexicanos realmente se ponían a pensar desde las culturas antes de que llegaran, por supuesto, pues los españoles, no, si tenían esta inquietud por todo eso. Y cuando vemos estos escritos, ahorita que nos leíste este poema, ¿no? Pues nos damos cuenta perfectamente que tenían, ¿no?, esta cosmovisión, pero también este sentir de quién soy, qué es la muerte, a dónde voy, que son las preguntas pues filosóficas por excelencia, ¿no? Hay un tema que le llamamos neurofísica cuántica. En este tema de la neurofísica cuántica es cuando no tienes ninguna situación de preocupación, ninguna situación de salud económica, distractores como el teléfono, como la televisión, que desvían precisamente la conciencia. Entonces, en una opinión personal, la neurofísica cuántica es la espiritualidad en la cuarta dimensión, hace referencia al lugar donde podemos vivir en un estado de libre de conciencia. Que no te digan esto no, porque es pecado. Sí. ¿Sí? No haya distractores tampoco, nada que guíe tu juicio, ¿no? Pero en esa dinámica dentro de la especie humana tiene el compromiso de crear, respetar su realidad, dando ritmo, fuerza y armonía en la tierra. ¿Okay? Sí. El compromiso es efectivamente crear, sí, como lo dice, dejemos a menos flores, dejemos a menos canto, pero es en armonía con la tierra. Claro, y además, fíjate que esto nos hablaría incluso de una cosmovisión, pues sí, ética, pero también arraigada en lo que eres sin agredir, ¿no? Creo que hoy en día se habla mucho de la crisis de valores
Y es justo por esto, porque nos hemos desligado, hemos roto las conexiones con la tierra, con el entorno, con la historia, ¿no? Y entonces te encuentras ante un mundo pues desprotegido, arrojado, donde puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y la consecuencia de hacer lo que se quiere, pues a veces es que no haya agua, que no haya respeto por la tierra, ¿no? Que no haya respeto por los demás, porque si realmente los viéramos como se veían antes, como esta comunidad, este sentido, ¿no? De hacer con los demás, de ir construyendo, pues sería muy diferente a lo que tenemos ahora. Mira, se basa mucho también en una estructura desde los gobiernos, ¿no? El licenciado Andrés Manuel López Obrador, me parece, en mi punto de vista, que ha desarrollado un gobierno humanista y que dentro de los ámbitos de desarrollo como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como la pensión a los adultos mayores, que ya es una ley que está en la Constitución, y te puedo decir de más, pero creo que ir avanzando concretamente, y comparado con Argentina, que su dólar está arriba de los 1,000 pesos, realmente las políticas públicas deben de ir encaminadas a una conciencia de los servidores públicos y ir precisamente en este entorno humanista. Y para poder llegar a esta comprensión es necesario conocer nuestra historia, nuestro origen, y eso va a dar sentido, incluso geográficamente, como te decía anteriormente. Sí, sí. ¿Por qué te llamas Toluca? ¿Quién era el dios Tolu? pero mira, Fray Jerónimo de Mendieta, imagínate con velas aquí en Toluca, escribiendo con su pluma, y que luego le piratean su obra. Que ya desde esa época había la piratería. Fray Toribio de Torquemada. Okay. Pero suprime todas las críticas o señalamientos que los españoles venían desarrollando con respecto a los abusos a los indígenas con las tierras, prácticamente haciéndolos esclavos. Entonces, por órdenes de la corona española de Carlos V, queda suspendida, suprimida, y no se publica. En 1866, Joaquín García Iscalvalcete, estando por España, se la encuentra y la rescata. ¿Qué dice? Y la trae a México. Okay. Sí, porque ya en 1821 tuvimos la independencia. Y que en este contexto, pues por esa razón no tenemos corona española. No, interesante. Entonces, publica por primera vez en 1870 la historia eclesiástica. Y en este contexto, hoy nuevamente sale a la luz esta obra que estamos promoviendo, que se llama El Poder de la Palabra, ¿no? Que es precisamente dar conciencia de todo este proceso histórico y una visión distinta, que no es la que siempre nos están platicando o nos están comprando en un libro o escribiendo en un libro, sino es una cosmovisión hecha en los hechos históricos que se narra, cronológico, porque tenemos que decir algo. En el siglo XVI, pues prácticamente se quemaron todos los códices prehispánicos. El maestro Miguel León Portilla, un gran señor, en paz descanse, hizo en verdad unas cosas maravillosas en su libro La Historia de los Vencidos, pero en ese contexto pues ha de haber 15, 14. Que de hecho imagínate cómo estaríamos sin los escritos de Portilla. Y déjame decirte algo, ¿no? Que están en el Vaticano, están en España, en Estados Unidos, en Francia, que hubo una situación ahí con el códice, se lo trajeron aquí en México. Después te platico. Está interesante. Dato curioso, fíjate. Está interesante porque se lo
trajo un mexicano en contrabando. Es que imagínate toda la cantidad de conocimiento y de sabiduría que incluso hasta la fecha, pues en herbolaria, en lo que sea, cómo tenían esa visión de predecir incluso. Y también aquí nos tendríamos que preguntar, pues, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿No? Porque por algo, pues, lo tenían oculto, por algo pasaba de generación en generación, por algo existían los sabios, ¿no? Que manejaban justo todo este poder. Y hoy en día sabemos tantas cosas, ¿y qué hacemos con lo que sabemos? ¿No? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces, pues tiene algún sentido el que las cosas no estén tan a la vista y no estén tan a la mano. Incluso lo podemos ver hoy, por ejemplo, pues en las tradiciones, la gente que todavía sigue llevando los temazcales, ¿no? Las fundaciones de las distintas corrientes, como todavía conservan eso, y es así, ¿no? Pero ¿para qué quieres saber, no? Todas estas preguntas que nos llegamos a hacer. Sin embargo, ahorita tú que estás justo dedicándote a esto y que estás descubriendo que las palabras sí tienen poder, pero no por lo que dices, sino por el impacto y el sentido que les podemos dar, pues ¿qué nos recomendarías justo para acercarnos, no solamente a Jerónimo, sino a cualquier otro personaje del que hemos escuchado muy poco, y que justo la historia pues no se quede solamente en memorizar 2, 3 fechas y 2, 3 personajes ilustres, cuando tenemos un montón de gente que quizás nos pueda hablar más de la actualidad y de lo que somos ahora, ¿no? Mira, es tan vasto nuestra cultura, nuestros antecedentes, que gracias precisamente a todos estos frailes que empezaron a escribir cronológicamente los códices, sabemos de esta historia. Hay más de 500 códices, después precisamente de 1521. Y en ellas y en ellos podemos encontrar mucha información. Okay. Es de suma importancia que cada uno de nosotros entendamos por qué se llama Tultepec, por qué se llama Ecatepec, por qué se llama Nezahualcóyotl. Y de alguna forma vamos a ver ese origen y esa identidad, porque hay que sentirse orgulloso. Esto nació precisamente de ese cariño que le tenemos a nuestro país, de este enorme compromiso que tenemos con la sociedad, dentro de la misma institución académica, de poder enseñar, de poder mostrar. Estamos llevando un proyecto de una exposición que se puede hacer en todo el estado, y llevando el mensaje, ¿no? Llevando el mensaje en armonía, de poder de la palabra, de transmitir, porque la palabra te acaricia el alma, te acaricia el corazón, y de alguna forma te llega. Claro, y además en palabras pues no nombraríamos las cosas, ¿no? Y si no las nombras no existen. Pero es importante que nosotros, porque la palabra es un significado, ¿no? Es un significado. Pero si podemos nosotros armar en armonía, con un mensaje que te produzca una emoción, que te produzca un entendimiento, una enseñanza, un legado, porque anteriormente recordemos que este legado se hacía con los abuelos. Sí, sí. Te platicaban, te decían. Era precisamente el poder platicar, dialogar, transmitir la experiencia. Hoy realmente se ha perdido este diálogo, que es de suma importancia retomar para que los jóvenes puedan, y los niños, que por cierto, déjame decirte que hay un programa que se llama Semilla, del gobierno federal. De los semilleros creativos. Semilleros, es fascinante. Que busquen, que pregunten, porque van a encontrar una oportunidad de desarrollo artística. Y en ese sentido hay que soñar, porque podemos ir como muchas personas que pueden ganar una medalla olímpica, a pesar de todas las
situaciones adversas, porque no todo es fácil. En la vida, decían ellos, incluso yo te digo, el más rico del mundo, o los más ricos de México, así como los dicen los antiguos, en el barro resbalan. Entonces, yo estoy seguro que efectivamente como seres humanos, total, todos nos resbalamos, ¿no? Es parte de nuestra condición. Es parte, precisamente, todos caemos, pero hay que levantarse porque dentro de ti hay una guerrera, dentro de ti hay un guerrero, y en ese contexto nos levantamos, aspiramos y con más ganas. Y seguimos adelante. Tenemos que seguir. Para cerrar el programa, estimado Edgar, ¿qué nos puedes decir para acercarnos, para invitarnos, despertar esta curiosidad sobre Jerónimo de Mendieta y sobre todo lo que estamos hablando ahorita, que es justo pues hablar de la sabiduría popular, que justo es eso, ¿no? Estos consejos, incluso hoy lo podemos ver de una manera pues ya más liviana, más digerible, en los dichos populares, ¿no? Que no es otra cosa más que la sabiduría de cómo la vida es la que te va enseñando, ¿no? Y creo que lo tenían muy presentes las culturas que teníamos prehispánicas, de que nadie le gana la vida, y hoy en día parece que todo el tiempo estamos compitiendo entre nosotros, porque nos hemos alejado de esta visión, ¿no? Humanista, justo. La felicidad la concentran en lo material. Así es. Y es efímero. Es efímero. Sí. Cuando lo más valioso lo tienes al alcance de tu casa. Pues yo creo que ya desde que nos levantamos es el milagro de la vida, ¿no? Y en ese contexto es apreciar la luz, la lluvia, el viento, saludar al vecino, a los amigos, a tu familia. Y yo que les recomiendo que en sus comunidades empiecen a detectar, empiecen a estudiar, porque anteriormente era muy difícil nada más en las bibliotecas, pero hoy con este aparato ya tienes todo al alcance. Fácilmente. Así es. Ajá. Y están las redes sociales donde nos pueden contactar, donde podemos dialogar, platicar. Yo te agradezco infinitamente no, al contrario, la invitación, un gusto. Y también les invito a que continúen con respecto al trabajo que excelentemente estás desarrollando. Gracias. Y que en este ámbito, nada más déjame decirte algo por último. Así es, sí, cuéntanos. Dice, nada más para ir viendo esta cosmovisión. Tlacameca, Yoneguayotl, que es raíz de generación. Tetatzi, padre. El padre es la primera Nehuayotl, raíz. Y cepa del parentesco nacida de Nantli, madre. La propiedad del buen padre es ser pronto, cuidadoso, que con entereza riega su casa y la sustente. El buen padre cría y mantiene a sus hijos y da buena crianza. Y pelea a los malos sillotl, ejemplos, con tetanamequilistli, consejos que se dan, buenos consejos. Y hace tesoro para ellos y guarda y tiene cuenta con el gasto de su casa y regla a sus hijos en el gasto y provee las cosas de adelante. Interesante. Interesante. Qué bonita forma de cerrar. Y ya justo para despedirnos y agradecerle por supuesto a la gente que se sumó a la transmisión, pues que nos des tus redes sociales para seguir de cerca todo el trabajo que estás haciendo, y también pues quienes quieran saber más acerca de nuestro invitado lo pueden contactar ahí. Pues es muy fácil, Edgar Mendieta. En todas las redes así apareces. Es muy sencillo. Pues bueno, te agradezco enormemente. Gracias a ti. Y ojalá y nos vengas a ver muy pronto con nuevos descubrimientos, porque en esto nunca se deja de aprender. Te voy a invitar, por ahí está una presentación en Teotihuacán. Ok. Y yo creo que sería interesante compartirla con todos ellos. Cuando gustes, aquí hacemos la invitación. Y
como estás lejos, pues también la podemos enlazar pues vía remota. Entonces, pues ahí está para que toda la gente también que quiere saber y ser parte de este descubrimiento, pues también se pueda dar cita. Yo me despido de ustedes, amigas, amigos, deseando que tengan excelente tarde. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, nuestro invitado del día de hoy fue Edgar Mendieta, y yo les agradezco enormemente que nos hayan regalado su tiempo el día de hoy. Síganos a través de Cadena Radio, de Cadena Noticias, y pues que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Somos tu voz. Gracias. Un abrazo.